Capítulo 6. La percepción extrasensorial y las curaciones. Una de las facultades más interesantes y maravillosas de la mente humana es la de prevenir, anticipar o visualizar un hecho futuro antes de que suceda en la pantalla del espacio. Durante mi labor de consultas y en las entrevistas que celebro con individuos de toda clase y categoría social, he ido enterándome de curaciones asombrosas de muchos de sus seres queridos y de cómo han salvado la vida gracias a la percepción extrasensorial. Cómo la oración de una madre salvó el pie a su hijo. Hace unas cuantas semanas tuve con una mujer una entrevista en la que estudié su problema doméstico. En el decurso de la consulta, me refirió un episodio interesante y muy notable de su vida de oración. Su hijo le había telefoneado desde un hospital de Vietnam para pedirle que rezase por él. Le contó que tenía gangrenado un pie y que los médicos creían que no había más remedio que amputárselo. Pero el hijo dijo al cirujano: «Mi madre está rezando por mí y se me pondrá bien». El médico le animó a que la llamase por teléfono y le indicó: «Está bien, llámela». La mujer me dijo que, después de la llamada telefónica, se quedó sentada con todo sosiego y quietud. Pronunció el nombre de su hijo y afirmó: «Mi hijo es conocido por la mente divina. Dios está en medio de él, curándolo en este mismo momento, y doy gracias por la acción de Dios que está realizándose ahora». Afirmó con calma esta sencilla plegaria una y otra vez, en un estado de quietud, pasividad y relajamiento, y al cabo de una hora se quedó dormida. Vio en sueños a su hijo, quien le habló, diciéndole: «Mamá, voy a salvar el pie, esto es maravilloso». Se despertó por la mañana con un gran sentimiento de paz y tranquilidad. Las noticias que recibió más tarde de su hijo confirmaron su fe profunda en el poder sanador de Dios. Esta madre sabía que no existían tiempo ni espacio en el principio mental y que su profunda realización de la infinita presencia sanadora iba a resucitar en el subconsciente de su hijo a millares de kilómetros de distancia. El versículo de la Biblia que era su favorito y al cual se acogía decía así: «Cualesquiera cosa que deseéis, cuando oráis, creed que lo vais a recibir y las tendréis». Marcos 11:24. El sueño que tuvo una mujer del ataque cardíaco de su marido evitó una tragedia. Mientras estoy escribiendo este capítulo, entre las consultas y entrevistas a que debo atender, veo que estoy obteniendo un abundante material con solo escuchar a la gente que tiene experiencias extraordinarias de percepción extrasensorial, y no quieren hablar de ellas ni siquiera con sus amigos y parientes más íntimos, para no hacer el ridículo y evitar que los tengan por personas un poco idas. Esta brillante y joven esposa, que vino a verme para preguntarme cuál sería la manera científica de pedir por su pequeño hijo, me comunicó que hacía una semana se quedó dormida, después de comer, en su diván y tuvo un sueño que la preocupó mucho. Sintió que veía a su marido manejando su carro camino a Las Vegas y que de pronto se agarraba con la mano el corazón, mientras el automóvil patinaba sin control alguno. Se despertó súbitamente con una profunda sensación de miedo y pavor, y con la aprensión de que iba a producirse un desastre. Abrió la Biblia y leyó en voz alta el Salmo 91, que es el gran salmo de protección, cambiando el pretérito por el presente, y rezó por su marido durante media hora aproximadamente, empezando con las siguientes palabras: «Él habita en el lugar secreto, mora bajo la sombra del Omnipotente. Sus ángeles velan por mi marido, para custodiarlo en todos sus caminos». Y otros pasajes como:
Dios está curándolo ahora. Y el amor de Dios fluye a través de él, sanándolo y curándolo totalmente. Poco a poco fue descendiendo sobre ella un sentimiento de paz. Ese mismo día se enteró de que su marido había padecido un grave ataque al corazón, perdiendo el conocimiento. Un motorista que pasaba en aquel momento por allí se acercó al automóvil que había quedado detenido en medio de la carretera, con el conductor derrengado sobre el volante. Se acercó a ver lo que ocurría y vio que el hombre tenía en la mano unas píldoras para ese tipo de ataques, que, indudablemente, se disponía a tomar cuando lo inmovilizó el ataque repentino. El motorista puso una tableta en la boca del paciente y lo trasladó al hospital, donde experimentó una notable mejoría en un periodo sumamente breve. El motorista dijo a la mujer que parecía un milagro cómo se había detenido el coche, porque su marido no tenía el pie en el pedal del freno y estaba totalmente inconsciente. La plegaria de la mujer, afirmando que los ángeles velaban por su marido, obró en la mente del buen samaritano que pasaba por allí, el cual resultó ser un ángel de piedad y compasión. Esta oración de su esposa y su fe profunda y genuina en la infinita presencia sanadora, que mora dentro de todos los hombres, obró también en el subconsciente de su marido a 160 kilómetros de distancia, materializándose en un rescate a tiempo y en una curación maravillosa de su doliente corazón. Me dijo además que las pruebas cardíacas que se le hicieron corroboraron la recuperación maravillosa, según los médicos, de su marido. La clarividencia salva a un pelotón de soldados. En un viaje que hice el año pasado por avión a Nueva York, me senté junto a un oficial que acababa de regresar de Vietnam, y durante nuestra conversación me comunicó la experiencia que había tenido de percepción extrasensorial, y me aseguró que había oído una voz procedente de no sabía dónde. Él y sus hombres tenían órdenes de hacer una descubierta en cierto paraje de la Selva Virgen. Según iban andando lentamente, oyó la voz de su hermana que le decía clara y distintamente: «Hay una mina delante de ti. Detente, detente, detente». En el acto obedeció aquella indicación y se detuvo. A unos cuantos metros encontraron una mina enterrada en la tierra. Indudablemente habrían sido heridos y hasta muertos quizá, si siguen andando. Su hermana era una monja que se dedicaba a la enseñanza en un convento de Irlanda, y según él, rezaba regularmente todas las noches y todas las mañanas por su bienestar, lo mismo que en la misa diaria, exclamando siempre: «El Señor es la luz y la salvación de mi hermano». Desde el punto de vista geográfico, el oficial estaba a millares de kilómetros de su hermana, y lo sabía perfectamente. Como tenía un grado en psicología, comprendió que la voz que acababa de oír era una advertencia de su mente subconsciente, que trataba de protegerlo, y, sin duda alguna, había respondido positivamente a la oración de su hermana. Los impulsos, susurros, avisos e intuiciones de la mente subconsciente son siempre para proteger la vida del individuo. Procuran defenderlo en todo momento, porque la propia conservación es la ley primera de la naturaleza. Debemos procurar escuchar siempre esta voz interior, protectora, silenciosa y conocedora de nuestra alma. En momentos de extrema emergencia y grave peligro, suele descubrirse que la mente subconsciente proyecta la voz de una persona, que en el acto debe obedecerse y aceptarse como auténtica. Por tanto, esa voz interior que trata de proteger a uno, no puede ser la voz de alguien que no nos inspira confianza ni afecto. La percepción extrasensorial y las curaciones en la Biblia. El centurión envió amigos a Jesús, diciéndole: «Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres debajo de mi techo. Di una sola palabra y mi siervo quedará curado».
Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. He aquí una técnica de tratamiento a distancia o curación extrasensorial. Ya sabemos cómo hay que rezar por otro o mandar nuestra palabra para que se cure. Cuando se pide por otra persona o se le aplica lo que se llama un tratamiento mental y espiritual, sencillamente se corrige lo que se oye o se ve en la mente, con la seguridad y el conocimiento de la libertad del otro, de su salud y paz mental. La palabra propia significa en el lenguaje de la Biblia la fe profunda y el convencimiento sincero de la reacción de la infinita presencia sanadora a nuestra fe. Por eso es por lo que se envía la propia palabra para sanar o ayudar a otra persona. Lo primero que hay que hacer es pensar en todos los atributos que conocemos de Dios, como por ejemplo, Dios es amor sin límites, armonía absoluta, vida infinita, omnipotencia, ventura, el Espíritu Todopoderoso que vive dentro de mí. Hay que comprender y estar convencido de que no hay nada que cambiar más que el propio pensamiento. No debe utilizarse fuerza ni coacción mental de ningún género. Abandonarse, relajarse, convencerse de que somos un canal que atrae la salud y la armonía del infinito, desde el mundo invisible al visible. Cuando reces por otro, haz la siguiente afirmación en silencio o en voz baja. Dios es la única presencia y el único poder. Yo afirmo, siento y sé que el poder sanador, restaurador y fortificante de la infinita presencia sanadora está fluyendo a través de Juan o María, curándolos, calmándolos, perfeccionándolos. Afirmo y sé que la armonía, la belleza y la vida de Dios están manifestándose en estos momentos en ti, en forma de fuerza, vigor, paz, vitalidad, hermosura, salud y acción perfecta. Siente la verdad de lo que afirmas y, al ir realizando esto claramente, el estado de enfermedad se disolverá en la luz del amor de Dios. La prueba de tu fe y de tu confianza es un estado mental de sosiego y serenidad. Conserva la mente tranquila y pide de nuevo por la persona en cuestión, cuando sientas el impulso de hacerlo así. Gradualmente irás formando un estado más perfecto de mente, y llegará el día en que desaparezcan todas tus sombras. El moribundo se sentó y empezó a hablar. Hace poco di una conferencia en la hermosa Iglesia de la Ciencia Religiosa de Oakland, California, y mientras estaba en esta localidad, un hombre fue a visitarme al hotel con el expreso propósito de averiguar cómo debían rezar juntos él y su esposa. En el decurso de nuestra conversación me estuvo hablando, entre otras cosas, de que creía en los poderes de la mente subconsciente, y me dijo que había leído mi libro unas 15 veces, añadiendo que había practicado diligentemente lo que en él se contenía. Su hijo, que pertenece a la iglesia evangélica y toma la Biblia al pie de la letra, estuvo gravemente enfermo y hasta en estado comatoso durante algunos días. No era mucha la esperanza que le daban los médicos, aunque hicieron todo lo posible por salvarlo y se comportaron con el enfermo muy cariñosa y solícitamente. Cierto día, cuando su padre rezaba pidiendo luz y orientación, visitó a su hijo, quien no pareció reconocerlo y se hundió en un profundo sueño letárgico. El padre dijo en voz alta al subconsciente de su hijo: «Hijo mío, Jesús está aquí mismo en estos momentos, y tú lo estás viendo. Jesús va a curarte ahora. Está poniéndote las manos en este instante. Tú sientes su contacto ahora mismo». Repitió estas afirmaciones varias veces despacio, en voz queda y con intención positiva. Su hijo estaba inconsciente mientras él hablaba, y al parecer no cayó en la cuenta de la presencia de su padre. Al cabo de unos 10 minutos, se incorporó en la cama, abrió los ojos y dijo: «Hola, papá.
Jesús ha venido y me ha tocado. Sé que estoy curado. Me dijo, yo te digo, levántate. 2 días después era dado de alta. Estaba completamente curado. ¿Qué había ocurrido? El subconsciente de este joven dio acogida a la afirmación de su padre de que Jesús estaba allí, y su mente subconsciente proyectó la forma mental. Es decir, el concepto religioso que el joven tenía de Jesús formó su retrato mientras dormía, a base de las imágenes que había en su libro de oraciones, de los cuadros y estatuas religiosas que había visto en las iglesias, etc. El muchacho creyó ciegamente que Jesús estaba allí en su misma cama, y que le había puesto las manos encima. Esta fe sin titubeo se registró en su subconsciente, el cual reaccionó en consecuencia. Puede decirse a un hombre que está en trance que su abuela se halla allí mismo en esos momentos, y la verá con toda claridad. Verá lo que cree que es su abuela, es decir, lo que toma por ella. Su mente subconsciente proyecta la imagen de su abuela, a base del cuadro que conserva su memoria subconsciente. Puede provocarse en este hombre una sugestión posthipnótica, diciéndole, cuando salgas del trance, vas a ver a tu abuela y a hablar con ella. Y lo hará así puntualmente. Esto es lo que se llama alucinación subjetiva. La fe palpitante en la mente subconsciente del hijo de este hombre fue el factor sanador. Siempre nos sucederán las cosas y nos será hecho, según nuestra fe o convicción mental. La resurrección de los que llamamos muertos. El subconsciente es susceptible de ser sugestionado, aunque el individuo esté inconsciente. La mente más profunda puede recibir la sugestión del operador y actuar en consecuencia. Hasta cierto punto, podría llamarse este fenómeno la resurrección de los muertos. Es, en efecto, la resurrección de la salud, de la fe, de la confianza y de la vitalidad. Una mujer se negó a consultar con un doctor en medicina. Me telefoneó una mujer desde Nueva Orleans para decirme que se sentía muy débil y se había desvanecido 3 veces durante la última semana, después de haber hecho algún esfuerzo ligero en su casa. Le recomendé que consultase inmediatamente a un médico para que le hiciese un reconocimiento general y que pidiese por él y por sí misma, sin perder la conciencia constante de que Dios la estaba guiando a ella y a su médico, y de que Dios la estaba curando en estos mismos momentos. A esto me contestó, detesto a los médicos, a las enfermeras y las píldoras. Mi marido se empeña en que vaya a ver a un doctor, pero yo creo que Dios es el que puede curarme. Le expliqué que, mientras estuviese llena de odio, estaba obstaculizando la corriente sanadora del amor y de la alegría, y que debía permitir que la luz del amor de Dios penetrase como el sol en su corazón. Su resistencia mental estaba oponiéndose a la presencia curadora, con lo cual se establece un cortocircuito. Ella se sostuvo obstinadamente en su idea de que yo no voy a ver a médico alguno. Su marido me dijo después que ese mismo día tuvo repentinamente un vaído y hubo que llevarla a toda prisa al hospital, donde a las pocas horas falleció víctima de una trombosis coronaria. Su marido le había estado suplicando que se sometiese a un reconocimiento médico. Si lo hubiese hecho, se habría descubierto su estado e indudablemente se habría mejorado. Hubiera sido posible prolongarle la vida. Entre la atención médica y la terapéutica de la oración, habría reportado considerables beneficios y bendiciones. Dios mora en el médico, el dentista, el osteópata y el quiropráctico. Todos los hombres son templo del Dios viviente. ¿Por qué hay que honrar a los médicos?
En el libro del Eclesiástico capítulo 38 se lee en los 2 primeros párrafos lo siguiente: Honra al médico por cuanto tienes de él necesidad, pues a él también lo ha creado Dios. Del Altísimo procede la habilidad del médico, y recibe obsequio del Rey. El Señor ha creado los remedios de la tierra, y el hombre inteligente no los rechazará. Y Él ha dado al hombre el conocimiento para que se glorifique en su poder. Hijo, en la enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor y Él te curará. Mas da también lugar al médico, porque el Señor lo ha creado. No dejes que se aleje de ti, porque tienes necesidad de Él. Hay un tiempo en que el éxito está en sus manos, porque Él también rogará a Dios, para que conceda alivio y curación para prolongar la vida. Estos versículos están llenos de sabiduría y aconsejan acreditar el nivel de la propia fe. Si no se mejora uno con la oración, que vea a un médico. Si se tiene fe en que la presencia de Dios se manifiesta donde está la dolencia, desaparecerá. Si no, debe hacerse inmediatamente lo mejor que esté en manos de uno. Si las plegarias tienen éxito, la salud se producirá sin tardanza. Téngase presente que, si uno no es capaz de hacer que le salga un diente o se le suelde un hueso fracturado por medio de la oración, lo mejor será acudir a un dentista o a un cirujano para corregir una y otra lesión. Esto es de sentido común e indudablemente mucho mejor que quedarse con ese defecto para toda la vida. ¿Por qué un ateo se curó de manera prodigiosa en un santuario? Las curaciones se producen a veces cuando menos se piensa en distintos servicios religiosos. Mucha gente me ha dicho que se han curado en nuestros servicios de curaciones de las mañanas de los domingos. Añaden que no esperaban ser curados, que eran escépticos, que no estaban en el menor estado de devoción fervorosa, y que ni siquiera pensaban en que podían sanarse. De sus manifestaciones, cabe sacar en consecuencia que no tenían fe. Por tanto, surge la pregunta siguiente: ¿cómo fue posible que saliesen curados? La contestación es sumamente sencilla. Todos ellos, lo mismo ateos que agnósticos o creyentes, estaban deseando ser curados y sus mentes eran receptivas a las plegarias de la multitud que rezaba. Posiblemente, este tipo de personas van al consultorio de un médico o de algún cirujano para someterse a su tratamiento, lo cual es prueba elocuente de que están deseando ser curados. Ahora bien, el deseo es oración, y Dios escucha la de un ateo, si cree, lo mismo que cualquier persona religiosa, que puede sanarse. Porque Dios no tiene preferencias por las personas en su ley. El deseo de curarse produce una actitud mental receptiva, en virtud de la cual surge en la mente subconsciente la idea de la perfecta salud. Y por ella piden cuantos están presentes en una iglesia o en un santuario, en los momentos de los servicios religiosos. Cuando el ateo a que estamos aludiendo, llamémosle así, se mezcló entre un grupo de personas que iban a elevar sus oraciones a Dios en un santuario, afirmando que todos los presentes estaban siendo curados, sanados y remediados, estableció un positivo vínculo psicológico y espiritual con los presentes. Por eso es posible que un individuo que no crea en Dios se cure en un servicio religioso, porque las vibraciones sanadoras que emanan de los devotos presentes se introducen en su mente subconsciente, transformando sus pensamientos negativos y abriendo el camino para que el poder sanador penetre y resucite en su subconsciente. La oración colectiva neutraliza el veneno mental de su mente subconsciente y es la causa de que el espíritu de la salud y de la belleza se introduzcan en él. Puntos que deben recordarse. 1. La previsión es la capacidad de la mente superior para ver un hecho futuro antes de que suceda. 2.
Una madre puede rezar por su hijo que está a millares de kilómetros, y persistiendo en la idea de que Dios está en estos momentos en su interior, curándolo, hasta que su mente queda en paz, la fe que tiene en la presencia sanadora de Dios resucita en el subconsciente de su hijo, y el resultado es que se le cura el pie. No existen tiempo ni espacio en el principio mental, y la realización interior de la madre se manifiesta inmediatamente en la experiencia de su hijo. 3. Maridos y esposas están subconscientemente unidos. Por eso, es posible que ella perciba una enfermedad grave de su esposo en sueños, y por medio de la plegaria evite una tragedia. En este caso, la mujer vio en sueños al marido que tenía un ataque cardíaco mientras manejaba su coche. Se puso a rezar y su oración fue atendida. 4. Un oficial que estaba al frente de un pelotón de soldados en Vietnam oyó la voz de su hermana que le decía: «Hay una mina delante de ti, detente». Obedeció en el acto y salvó su vida y la de sus hombres. 5. Cuando la Biblia dice, mandó su palabra y los curó, significa que no es preciso visitar al enfermo, aunque esté a kilómetros y millares de kilómetros de distancia. Sabiendo que la mente es intemporal e inespacial, una e indivisible, puede adquirirse la firme convicción del poder sanador de Dios. El conocimiento interior y la fe del que reza pueden ser sentidos por el enfermo y producirse su curación. 6. Un padre comprendió que la mente subconsciente de su hijo, que estaba en coma, era susceptible de sugestión. Entonces ejerció sugestiones poderosas sobre su hijo inconsciente, haciendo las siguientes afirmaciones positivas. Jesús está aquí, te está tocando en estos momentos. Jesús te está curando ahora mismo. El joven vio la forma mental de Jesús en su estado de inconsciencia. Creyendo firmemente que era Jesús, quedó sanado. Su fe ciega le curó, porque la mente subconsciente reacciona y responde lo mismo si el objeto de la fe es verdadero que si es falso. El poder sanador de la mente subconsciente es el único que cura, el único que tiene potencia para ello, sean cuales fueren las técnicas, procesos, rituales, ceremonias, talismanes, santuarios u ornamentos. 7. Cuando estés enfermo y reces por tu salud, si no consigues resultados inmediatos, ve a ver enseguida a un médico. 8. Muchos fanáticos religiosos se niegan a visitar a un médico cuando están gravemente enfermos. Su fe supersticiosa les hace pensar que eso es una equivocación. Esto tiene algo de locura. Los extremos siempre son peligrosos. Después de rezar, debe producirse la salud al poco tiempo. De no ser así, hay que pensar en que no se tiene la fe que uno creía. Lo mejor es que vaya a consultar a un médico, aunque siga rezando por obtener salud y armonía. Pero reflexiónese que el deseo de la fe no es la fe verdadera. Esta se manifiesta en el acto, sin la menor dilación. Serían innumerables las personas que estarían vivas todavía si hubiesen consultado a un médico a tiempo, en lugar de detestarlos y obstaculizar de esta manera su curación. 9. El libro del Eclesiástico dice terminante y categóricamente en el capítulo 38: honra al médico por cuanto tienes de él necesidad, pues a él también lo ha creado Dios, porque lo necesitas. 10. Un ateo puede obtener la salud con las oraciones de los demás, porque las leyes de la mente son impersonales. Si desea curarse y acude a un médico en busca de tratamiento y visita un santuario en que la gente está rezando, puede ocurrir que la conciencia sanadora colectiva de los devotos que rezan penetre en su subconsciente, produciéndose su curación.